Bienvenidos al curso de AutoCAD para principiantes. En este curso lo que haré será explicarles acerca de las herramientas básicas que tiene este poderoso software en su versión 2020. Este curso es completamente gratis, lo he pensado de esa manera ya que hay información que la comunidad debe conocer y saber. Así que en este curso pretendo explicarte, quizá no tanto a profundidad, pueden haber temas o detalles que me falten depurar, por lo que te sugiero que si en algo nos hemos equivocado o si de repente hay algún comando que nos ha faltado explicar, lo dejes en tus comentarios y lo subamos en formato de reel o de repente un video más largo si es que se tiene que hacer alguna diferencia u otra cosa por el estilo. Y sin nada más que decir, les doy nuevamente la bienvenida. Comencemos con la intro para empezar con el video. Bueno, como les venía diciendo, este curso es un curso básico en donde prácticamente te enseñaré sobre las herramientas que tiene este software. Yo utilizo la versión 2020 porque, si bien es cierto, he probado las versiones posteriores, la 21, 22, 23 y la reciente 2024, siento que a nivel de funcionalidad no hay mucha diferencia. Pero lo que sí me he dado cuenta es de que si el software es más actual, te pide mucho más requerimiento. Entonces, si hacemos la diferencia entre tienes los mismos resultados, pero un software te pide más que el otro, yo prefiero utilizar una versión mucho más estable. Y para mí y para mi flujo de trabajo como ingeniero civil, utilizo la versión 2020. Entonces es por eso que en este curso enseñaré en base a la versión 2020. Ojo, las herramientas no cambian, muchachos. Todo es prácticamente parecido, uno que otro detalle que puede hacer la diferencia, pero no al 100%. Ahora sí, vamos a comenzar con lo primero. Un momento. Antes de comenzar, también quisiera explicarles algo. Ingeniero, ¿por qué utilizas la versión en inglés? Y la respuesta es muy sencilla. En AutoCAD se utilizan mucho los comandos, y para mí utilizar comandos con sus atajos en la versión en inglés me parece mucho más rápido. Por ejemplo, si quiero una línea, solamente escribo L y puedo dibujar mi línea. O si por ejemplo quiero cortar rápidamente, o si por ejemplo quiero copiar rápidamente, copy y listo. Porque los atajos en la versión en inglés para mí me parecen mucho más rápidos. Esa es una breve explicación. Ahora, si les doy un consejo no pedido, es que, muchachos, si queremos ser profesionales de mundo, tenemos que manejar el inglés. Si este software va a ser un medio para que tú aprendas inglés, bienvenido sea. A mí me ha servido, ya que hay muchas palabras que he tenido que traducir para poder entender y poco a poco ir adaptándome a su significado y utilizarlo en el día a día, inclusive en mis conversaciones. Ahora sí, ya no hemos dejado ningún punto vacío en la mesa y nos vamos de lleno a las funcionalidades. Bueno, lo que tenemos aquí es la interfaz. Yo lo que hago es configurar mi espacio de trabajo, que viene a ser esto, de color negro y sin mallas. Aquí se activan las mallas. En el Display Drawing Grid o las grillas, observa, yo lo dejo en oscuro porque la verdad es que no utilizo mucho o no me referencio mucho de este plano tipo cartesiano. Luego también esto de acá, que viene a ser una especie de navegador, observa cómo se mueve, tampoco lo voy a utilizar. Y si ustedes han visto o ven mis reels y mis videos, saben que con el comando NetCube podemos desaparecerlo, más no eliminarlo. Si queremos volver a activarlo, NetCube on, pero yo lo dejo en off, ya que como yo voy a trabajar en un entorno en dos dimensiones, porque, ojo al dato, ya existen software BIM y no BIM también, que son mejores. SketchUp, por ejemplo, por citar un ejemplo, son mucho más fáciles de dibujar o de hacer modelamientos en 3D. A lo que respecta a AutoCAD, yo lo utilizo íntegramente para trabajar mis planos en dos dimensiones. Por eso es que he eliminado el NetCube, porque no voy a utilizarlo más allá de las dos dimensiones. En cambio, si quisiera trabajarlo en tres dimensiones, pues lo dejaría porque necesitaría una vista isométrica, etcétera. Pero como no, y este curso es básicamente un curso de AutoCAD básico en dos dimensiones, no lo voy a necesitar. Ahora sí, vamos primero a estas pestañas de herramientas, en donde tenemos la pestaña Home, y cada pestaña contiene su grupo o su tool palettes, sus herramientas. En Home tenemos Draw, Modify, Annotation, Layers, Block,
Properties, Groups, Utility, Clipboard, View. En el grupo de herramientas de Draw tenemos la herramienta más utilizada en AutoCAD, que viene a ser Line. Podemos utilizar el comando dando clic en el icono y haciendo caso al tutorial o mini tutorial que nos dice en la pantalla. ¿Qué es lo que nos dice? Especifica tu primer punto. Y aquí viene la primera explicación. AutoCAD es una herramienta de dibujo, pero utiliza mucho la geometría. Si tú no sabes geometría, te digo por favor, le des una repasadita para que más o menos entiendas los conceptos, pero de manera muy breve, porque el mismo AutoCAD te enseña. Entonces, basándonos en la definición de qué es una línea, o mejor dicho, qué es un segmento, es la unión de dos puntos. Y AutoCAD nos dice lo siguiente: especifica el primer punto. ¿Por qué? Porque un segmento consta de la unión entre dos puntos. Entonces doy clic y me dice especifica el siguiente punto. Volvemos a la misma definición. Un segmento consta de la unión de dos puntos. Pero AutoCAD no sabe cuántos puntos o qué tan largo o cuántos segmentos va a contener tu grupo de líneas. Por lo que no te dice especifica el punto número 2, sino especifica el siguiente punto. Si yo doy clic, me sigue diciendo especifica el siguiente punto. Entonces ahí yo como usuario tengo que o aprieto la tecla escape o simplemente continuaba haciendo más puntos, conformando más segmentos y cerrando mi polígono. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, el comando line geométricamente es la unión de dos puntos porque el comando line hace segmentos. Podemos dar clic en line, especificamos el primer punto, el segundo punto, hasta que nosotros querramos, y si ya no queremos seguir haciendo más líneas, escape. Ahora, ingeniero, lo he entendido perfectamente, sin embargo, quisiera saber si puedo colocar una magnitud. Ahora nos basamos a una siguiente definición. ¿Qué es una magnitud? Es una cantidad. Y sí, el comando line nos pide un primer punto, pero vemos en el medio de esta línea o segmento que existe una magnitud. En este caso vemos 29 y ese es el valor que se le da a la distancia que va a tener el segmento. En este caso, por ejemplo, quiero que mi segmento o mi línea valga 10. Y ojo al dato, tengo que ver en qué dirección le estoy colocando. No se va a colocar una línea recta, sino se va a colocar una línea en función a la trayectoria que le estoy dando. Como le estoy dando a 16 grados hacia el primer cuadrante, o mejor dicho, superior derecha, hacia ese lado va a tener el valor de 10. ¿Cómo nos damos cuenta, ingeniero, que este segmento mide 10? Damos clic, anti-clic, propiedades rápidas, length, longitud 10, 10 unidades. Entonces, de esta manera ya hemos creado una línea o segmento que mida 10. Pero ingeniero, ahora lo que yo quiero hacer son líneas horizontales y verticales. ¿Se puede hacer en AutoCAD? Sí, existen varias formas para poder hacer una misma cosa. Eso es lo bueno de AutoCAD. Tú tienes la posibilidad de escoger qué es lo que mejor te conviene. Por ejemplo, en este caso queremos dibujar una línea completamente horizontal. Podemos hacer lo siguiente. Nos acercamos, queremos que parta de este segmento. Nos acercamos al segmento y vemos que aparece un cuadrado verde. Este cuadrado verde nos ayuda o hace la función de un imán que si doy clic, si bien es cierto, no en el mismo punto de inicio del otro segmento, si yo doy clic, este ya lo une inmediatamente. Tengan la seguridad que mi línea, esta nueva, está unida a mi primer segmento. Y esta funcionalidad en AutoCAD es muy interesante y muy importante, porque hará eso, hará que nuestras líneas se intersecten de manera correcta y no mediante un aproximado, que eso sería fatal de hacer en nuestros dibujos. Entonces, sigamos con este ejemplo. Ingeniero, lo que queremos hacer es una línea completamente horizontal. Tienes varias formas. La primera es apretando F8. Y observa, se activó la ortogonalidad. Ingeniero, ¿cómo me doy cuenta que se ha activado la ortogonalidad?
Fácil. Tú mueves el cursor y la línea o está en horizontal o está en vertical. Si desactivamos la ortogonalidad F8, miren, da una vuelta completamente. Pero ingeniero, ¿hay otra manera de poder saber si está activada la ortogonalidad? Y la respuesta es sí. Activamos la ortogonalidad y nos damos cuenta que este botón se ha quedado prendido, que es el Ortho Mode, que es la restricción de ortogonalidad. Yo puedo apretar F8, pero también puedo venir aquí y dar clic y desactivar la ortogonalidad. Observen la pantalla. Mi línea se está yendo donde está mi cursor, pero si yo activo mi ortogonalidad, se coloca de manera horizontal. Entonces, de esta manera, yo puedo dibujar mis líneas de manera horizontal o vertical. Ahora, si yo lo que quiero es que esta línea esté a la par con esta, lo que tengo que hacer es acercarme al final del primer segmento, que se active este cuadrado verde, y lo que hacemos es proyectar sin dar clic, solamente estoy seleccionando y AutoCAD inmediatamente me enlaza una proyección, y sin yo dar clic en el mismo punto de donde va a quedar mi segundo segmento, porque mi cursor está en medio, doy clic y tengo la plena seguridad que esto y estos terminan en el mismo punto. Eliminamos y listo. Pero ingeniero, ¿ese cuadradito verde tiene algún nombre en específico? Y sí, en AutoCAD hay términos que se utilizan dentro del entorno, ya que ayuda de alguna u otra manera a poder diferenciarlos o de repente indicar, ¿no? En este caso, estos cuadraditos verdes vienen a ser los famosos snap, que es este pequeño símbolo que se encuentra prendido, en donde me permite ubicar los snap de principio a fin, que viene a ser este y este, un midpoint, que viene a ser la mitad, un center en un círculo, ya llegaremos, el centro no precisamente de un círculo, node, cuadrante, las intersecciones, extensiones, inserciones, perpendicularidad, tangente, cercanía, aparente intersección, paralelo. Existen muchas configuraciones que puedes utilizar a la hora de dibujar. Por ejemplo, si yo desactivo el endpoint y quiero hacer otra línea desde este punto, o mejor dicho, acá como hay dos puntos sí me va a dar, pero esto de acá no es un snap, simplemente es una intersección, es esto de acá. Si yo desactivo intersección y endpoint, ya no me va a salir la cruz que habíamos visto. Y lo mismo aquí, como hemos desactivado el snap endpoint, observa, ya no me reconoce el snap. Y si yo asumo que dando clic acá estoy haciendo lo correcto y dando clic acá estoy haciendo lo correcto, mira con la sorpresa que nos vamos a dar. No era la intersección. En cambio, si yo lo que hago es activo el snap endpoint line con L y me acerco, y miren, sin la necesidad de estar en el punto exacto, doy clic y me jala al fin de mi segmento. Y lo mismo acá. Y nos damos cuenta, corroboramos haciendo zoom con la rueda del ratón. Y observen, el dibujo está correctamente. Entonces, estas funcionalidades son importantes de conocer, y sobre todo también de tú, mediante tu metodología de trabajo, adecuar a lo que mejor te convenga. Otra cosa más que ya se habrán dado cuenta es que nosotros podemos invocar estos comandos escribiendo en la pantalla. Por ejemplo, el comando line se escribe line, pero también podemos hacer el atajo simplemente con la letra L, porque se ve como una especie de SEO, que si tú escribes line, la primera opción te va a salir, o bueno, si tú escribes L, la primera opción te va a salir line. La segunda es label, que podrías escribir LA, no, es layer, y así tú tienes que saber muchos comandos o los comandos que más utilizas, sus atajos, y de esa manera vas a hacer mucho más rápido tus trabajos, porque tu flujo de trabajo consta en eso, en hacer más rápido tus dibujos, y eso se hace, o bueno, ayuda mucho a que conozcas estos atajos. Entonces, ya hemos aprendido el comando line,
Y ahora te voy a enseñar en qué consiste el comando polilínea o polyline. Y básicamente es, damos clic en polyline. Si tú mantienes el cursor dentro del comando, te va a explicar una especie de mini tutorial, como pasó acá en line. Solamente mantienes el cursor, no das clic y te explica. Lo mismo en polyline, dejas tu cursor y observen. Obviamente que como la versión está en inglés, lo va a hacer en inglés. Y esto no significa que sería bueno trabajar en el AutoCAD en español. Tú tienes el libre albedrío de trabajar con la versión que más quieras. ¿Puedes tener las dos versiones? Sí. E incluso hice un reel o un video corto, short, llamado en YouTube, en donde te explico cómo tú puedes descargar solo una vez una versión y puedes instalar el paquete de idiomas. Te lo dejo en la pestaña para que le des un vistazo. Ahora, vamos a darle clic al comando polyline. Damos clic y ¿en qué se diferencia de una línea? Observen, esta va a ser una comparación rápida y creo que bien explicada de manera gráfica. Dibujamos y listo. Y ahora damos clic a una línea. Más o menos de la misma manera. Y me dirás, ingeniero, pero ¿cuál es la diferencia entre una línea, que es esta, y una polilínea? La línea consta de eso. Yo doy clic y es la composición, o bueno, el polígono que se crea con la línea es una composición de segmentos, no es un objeto como tal. En cambio, si yo doy clic a mi polyline o a la figura que se ha creado, este toma la forma, siempre y cuando cierres tu polígono, de un conjunto. Y aparte de eso, lo que nos da, si damos clic en propiedades, son dos datos muy importantes a la hora de metrar. Si ustedes son ingenieros civiles, arquitectos o profesionales de la industria, sabrán que nosotros lo que acostumbramos bastante es metrar, cuantificar cantidades. Y en base a eso sacamos un presupuesto. Entonces, si dibujamos con polyline, tendremos estos dos datos. El área, 57.1264 unidades, y el perímetro, 30.434143. Dato que no se puede tener en un polígono creado con line, ya que lo único que vamos a tener es la geometría propia del segmento. Y ahora nos hacemos la siguiente pregunta. Ingeniero, pero ¿y si yo he dibujado todos mis planos con line y ahora necesito metrar, pero todo está con line como le dije? ¿Qué puedo hacer? Muy fácil. Esto está con polyline. Esto de acá no. Lo que tienes que hacer es dar clic, solo uno, que se haga verde, porque si tú vas a la derecha se hace azul, se haga verde de derecha a izquierda, seleccionas y vamos a invocar un comando de unir, y en inglés se llama join. Y observa, si damos clic a este polígono, ya toma la forma de una polilínea e inclusive ya tenemos estos dos datos, área y len. Pero ahora, ingeniero, yo necesito descomponer esto. ¿Se puede? Sí se puede. Lo que tenemos que hacer es invocar el comando explode y volvemos a su naturaleza o a su origen. E inclusive este polígono que está con polyline, puedes hacerle un explode y también se parte en los segmentos como si hubiésemos dibujado con una línea. Y de esta manera ya sabes cuáles son las diferencias entre una línea y una polilínea, para que lo tengas en cuenta a la hora de que estás haciendo tus dibujos y sobre todo también a la hora de que estás metrando. Muy importante para nosotros como ingenieros, hablo de manera personal. Ahora, siguiendo el grupo de herramientas Draw, nos vamos a círculo, que básicamente es eso, es un círculo. Y tenemos que hacer caso siempre, para cuando vamos a dibujar alguna figura geométrica, a lo que dice el mini tutorial. Observa, AutoCAD me dice, especifica el punto centro del círculo. Este va a ser mi punto centro. Doy clic y lo que hace, o el segundo parámetro que me da, es una pequeña línea punteada que parte del centro hacia el círculo. Y en este caso, ¿qué crees que sería, hablando en geometría, del punto centro hacia el círculo? El radio. Entonces, este círculo está en función al radio, un punto centro y un radio. Si le colocamos 10 de magnitud, vamos a tener un círculo con un radio de 10. Ingeniero, ¿cómo lo puedo comprobar?
Seleccionamos el objeto, anti-clic, propiedades o propiedades rápidas y vemos que el radio es de 10. Y si calculamos el área, pi por radio al cuadrado, nos vamos a dar cuenta que efectivamente es 314.1593 de unidades cuadradas, porque esto toma la forma de una polilínea, tiene la propiedad o característica de dar perímetros, áreas, y como es un círculo, el área que se calcula es en función a la fórmula geométrica pi por radio al cuadrado. De esa manera ya podemos definir nuestros círculos o crear círculos. Entonces, haciendo uso de una polilínea y un círculo, podemos hacer lo siguiente. Observen, doy clic, puede ser línea o polilínea, 10 y listo. Ahora con una línea, yo ya les he explicado, podemos usar el snap, la proyección que AutoCAD nos da. Lo mismo acá y creamos una línea paralela. Y así hemos creado dos líneas paralelas. Ahora vamos a dibujar un círculo. Lo que hacemos es dar clic en el círculo o simplemente escribir C, que es su atajo rápido. Damos Enter y podemos hacer aquí un pequeño artificio. Podemos darle clic acá, siempre en función del radio, ya saben. Podemos darle clic acá. Como tenemos activada el snap de intersección, podemos darle clic acá. Y si se dan cuenta, ya vamos llegando a la intersección de esos dos. Y listo. Seleccionamos y delete. Seleccionamos y delete. Y hemos tenido, a base de geometría pura, geometría descriptiva, un círculo que se encuentra dentro de estas dos líneas en función del radio, sin saber cuánto medía esto. Y ahora, si yo quiero repetir lo mismo, damos clic, comando copiar, seleccionamos desde dónde quiero copiar y aquí. Pero ingeniero, lo que usted ha hecho me parece un poco complicado. ¿Cómo voy a llegar al área haciendo muchos círculos? Yo no manejo mucho la geometría descriptiva. Entiendo. También podemos hacer lo siguiente. Como les digo, AutoCAD tiene muchos parámetros para cada comando en específico. Y para no estar haciendo eso de la geometría descriptiva, muchos círculos, venimos aquí, damos clic en el triángulo y hacemos lo siguiente. Tenemos múltiples opciones de círculos. Tenemos bajo el parámetro centro radio, parámetro centro diámetro, parámetro 2 puntos. Y si yo no conozco la mitad de esta distancia, pero quiero dibujar un círculo en medio de manera exacta, porque la ingeniería es exacta, ¿qué parámetro utilizaría? Me parece que utilizaría el de 2 puntos. ¿Cómo así, ingeniero? Observa. Si yo doy clic en 2 puntos, necesito un punto y necesito otro punto. Y así ya no hacemos lo que había hecho de hacer múltiples círculos para conseguir ¿qué cosa? La intersección, que es esta. Doy un clic acá y recién consigo, como ya les había dicho, encontrar el círculo perfecto que se encuentra en medio de esas dos líneas. Y solo como utilizando este parámetro, el de 2 puntos. Un clic acá, proyección siempre, damos clic y acá. Fácil, ojo, otro tip más. AutoCAD al principio de repente puede parecer como la mar, infinita, grande y dirás, "Ah, son muchas cosas, no puedo". Lo único que te puedo decir es de que esto es mucha práctica. Entonces, este tutorial es básicamente para enseñarte y explicarte a detalle, o por lo menos tratar de detallarte cómo funcionan estos comandos y que tú ya en casa, en tus ratos libres, puedas seguir practicando y familiarizarte, así como yo. Entonces, seleccionamos, delete. Luego también tenemos el comando arco, que básicamente, si damos clic en el triángulo, nos especifica los parámetros
Para eso es muy importante saber geometría y ahí viene el tema. Cuando tú creías que la geometría no servía, no te va a servir para tu carrera, para tu vida, para tu profesión, te digo que no, la ingeniería es mucha matemática, mucha geometría y conocer de esto. Por ejemplo, en este parámetro de 3 puntos, todos estos son parámetros, como te había dicho. Doy clic y un primer punto, desactivo la ortogonalidad, me estoy dando cuenta que estoy en ortogonalidad, ahora ya no. Siguiente punto y tercer punto. Y así he creado un arco. Acá me dice empiezo, centro, final. Empiezo, centro, como ese es mi centro, yo ya hago el giro. Si yo activo ortogonalidad, es como un cuadrante de un círculo. Si se dieron cuenta, ¿no? Puede ser también, disculpen, empiezo, centro y ángulo. El empiezo, de donde va a dar giro, el centro, y le coloco un ángulo. Si quiero que esté a la mitad más o menos, que es por aquí, puedo ponerle 160. Y de esa manera voy dibujando como necesite. También tenemos más parámetros que yo dejo a criterio de cada uno, que lo puedan ir viendo y practicando y cuál mejor se adapta. Como por ejemplo tenemos una línea acá, tenemos otra línea acá y a esto lo quiero unir con un arco. Utilizo 3 puntos porque me parece el más flexible. Un primer punto, un segundo punto y un tercer punto. Ahora, ¿qué puede ser eso? Eso ya lo dejo a su imaginación. Porque para mí también puede ser, no sé, una viga, una asta, vista de perspectiva, isometría. Ya queda a criterio de cada uno. Ahora, les voy a explicar otra cosa más. Ustedes ven que de esta manera se hace verde y de esta manera se hace azul. ¿Cuáles son las diferencias? Uno es seleccionar todo. El seleccionar todo, o el seleccionar objeto, mejor dicho, es que si tú seleccionas con el color verde un poco de ese dibujo, se selecciona todo y puedes eliminar o editar. Pero si tú seleccionas de manera azul, así selecciones el 99% del dibujo, no se va a seleccionar. Tienes que seleccionar todo el dibujo para que recién se active. Pero ingeniero, eso para mí es muy contraproducente. Y no, chicos, no. Va a servir y mucho. Observen. Voy a dibujar algo. Observen esto. Y quiero solamente borrar el polígono que se encuentra en medio. Entonces, si yo quiero borrar solo el polígono del medio, lo que tengo es que venir y... Uy, y estoy tocando la parte de arriba, no, y ya, listo. Pero en cambio, con el azul, que es de izquierda a derecha, esto. Jala un poco de esto, mejor lo hacemos polígono para que se entienda mejor. Hacemos polígono, join. Ya, ahora sí. Yo quiero eliminar el polígono que está adentro, de izquierda a derecha, y observen. Sin necesidad de venir, hacer zoom, tener cuidado de que no toque. No, solamente vengo y sé que como no estoy seleccionando toda mi figura que está o que es la más grande, pero sí toda la que es la más pequeña y listo. Y créanme que es un tiempo valioso que ayuda a la hora de estar dibujando. Ya dejo a sus prácticas y criterio que ustedes utilicen más o cuál mejor les convenga. Ahora vamos a el comando rectángulo, también muy utilizado para hacer las lotizaciones, los planos mismos. Podemos invocarlo con el comando rec o dando clic aquí, que básicamente me pide dar punto en una esquina y dar punto en otra esquina, siempre leyendo el tutorial que AutoCAD nos ofrece en pantalla. Y ya tenemos nuestro cuadrado, en este caso es un rectángulo. ¿Podemos hacer cuadrados? Claro que podemos. Damos un primer clic en una esquina y ven ahí los números que están sombreados en azul. Esa es la magnitud. Le coloco 10, coma, menos 10 y listo. Esto es un cuadrado. ¿Quieres hacer un rectángulo de 10 por 20? También. Un primer clic, 10 menos 20. Un rectángulo invertido, mejor dicho,
parado de manera vertical. Pero ingeniero, ¿cómo sé dónde le pongo? ¿Por qué le salió parado el rectángulo? También es geometría, muchachos, y les voy a explicar cómo funciona esto. Tenemos una línea de esta manera y esto va a simular el plano cartesiano. Aquí tenemos un primer cuadrante, tenemos un segundo cuadrante, tenemos un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante. AutoCAD funciona en base a cuadrantes. Por ejemplo, voy a dibujar un rectángulo. Me pide un primer corner, o sea, un primer punto en una esquina. Si yo doy clic acá y me voy para este lado, ¿hacia dónde está yendo mi cursor? Está yendo hacia el cuadrante de abajo, o sea, hacia el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante tenemos un X positivo, pero tenemos un Y negativo. Por eso que si yo pongo 14 y menos 10, o bueno, 10 menos 10, mi cuadrado se va hacia la derecha, pero como quien jalando hacia abajo, para que se vea mejor. Nuevamente, rectángulo, doy un clic, 10, pero le doy un menos 20. Quiere irse hacia abajo. ¿Hacia dónde? Hacia el cuarto cuadrante. Ahora, si yo hago un rectángulo del mismo punto y le doy 10, 10, ¿hacia dónde está yendo? Está yendo hacia el primer cuadrante, que es positivo, positivo. Por eso es que mi cuadrado se ha ido hacia ese lado. Para que se entienda mucho mejor, doy clic desde acá, 10, pero le doy menos 10. Se está yendo para abajo. De nuevo, doy clic desde acá, pero yo quiero que vaya a este lado. Entonces a este lado es este cuadrante, que es negativo, negativo. Menos 10, menos 10, enter. Perdón, negativo, negativo es este cuadrante. Aquí es negativo en X, positivo en Y. Rectángulo. Clic acá. Negativo en X, positivo en Y. Y listo. Esto bajo la consideración que nuestro punto 00 de coordenadas era esto, que viene a simular esto. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Y de esa manera podemos controlar hacia dónde se va a dirigir nuestra figura. Puede ser una línea, un rectángulo, un cuadrado, la que sea. Todos manejan el mismo criterio. Y ya saben, están viendo que AutoCAD se maneja a través de un plano cartesiano, a través de cuadrantes. Qué importante es conocer la geometría. Ahora lo que vamos a hacer es una elipse que también tenemos. Yo no mucho las utilizo. De vez en cuando sí, yo asumo de que van a ser necesarias de utilizar, pero a ciencia cierta poco o nada lo utilizo. El mini tutorial, centro de la elipse, en este lado es la cuerda y el ancho. De esta manera dibujamos una elipse ovalada. Como les dije, no lo utilizo mucho, pero AutoCAD lo tiene. Yo me imagino que otras carreras lo deben sacar más provecho. La civil, no tanto. Luego de eso, en el mismo draw, tenemos el hatch, el famoso hatch. Hatch viene a ser el sombreado. Por ejemplo, dibujamos un rectángulo y este lote, aquí en este lote, quiero que haya área verde. Entonces damos clic en hatch y damos clic aquí. Y ha pintado mi zona que se encuentra cerrada. Pero yo dije que quiero un área verde. Entonces busco, doy clic aquí. Cuando tú creas un hatch, inmediatamente se crea una nueva pestaña, así como Word, como Excel. Das clic aquí y empiezas a escoger dónde está el hatch que más te conviene. En este caso quiero que sea Grass. Y Grass me parece que está, a ver, Sand, Cross, Earth, Goose, Grass. Ok. Y para mí el grass es verde. Pero quiero que se encuentre un poquito más o se vea un poquito mejor. No tan grande. Y ahora sí. De esta manera simulo que este hatch es un lote que tiene área verde. El hatch es un sombreado y este sombreado es un todo. Observen. Se mueve como un todo.
No propiamente es un polígono, eso sí, ojo al dato, no es un polígono, pero sí se puede moldear en función al polígono, o mejor dicho, a la geometría que hemos dibujado. Disculpe, ingeniero, pero yo quiero mover mi rectángulo. Esto. ¿Cómo puedo hacer que mi hatch lo acompañe? Fácil. También esto lo he enseñado en mis shorts y reels, pero lo que puedes hacer es dar clic en el hatch, solamente en el hatch, no a los dos, ojo, solo al hatch, y hacer lo siguiente. Como ya hemos movido el hatch, vamos a dibujarlo nuevamente y dejar clic en asociativo. Como está asociado, si yo muevo mi geometría, estoy dando clic en la geometría, no en el hatch, en la geometría. Mi hatch se acopla inmediatamente a mi geometría. ¿Cómo me doy cuenta? Dando clic en el hatch y asociativo se encuentra activado. Entonces, este comando es muy interesante porque con eso los arquitectos, veo bastantes planos en planta que dibujan una casa, así como por ejemplo esta. Está muy pequeña, a ver de nuevo, 10 por 10, ojo, y ahora hacemos un espesor de 0.15 y veo que le colocan un hatch medio oscuro, lo que veo bastante en Pinterest. By layer, sólido, by layer y enter, y listo. Y observen, y he pintado ya los bordes de mi lote. Estos pueden ser muros, pueden ser vigas, ya va a depender de qué es lo que tú le quieras dar o hacer ver en tu dibujo. ¿No? He utilizado un comando que todavía no he enseñado, pero tranquilidad, ya vamos a llegar. Muy bien, ya hemos indagado un poco sobre acá el grupo de herramientas de dibujo, de Draw, y ahora nos vamos a modificar. Como ya se habrán dado cuenta, tú puedes hacer o dibujar cualquier geometría y estas geometrías se pueden modificar. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con un cuadrado. Vamos a indagar sobre la primera herramienta que podemos ver en modificar, que es mover. Podemos hacer dos cosas. Simplemente damos primero clic y luego clic sobre la figura que vamos a mover, damos enter y dice especifica la base o el punto donde quieres mover. Miren, ve, lo estoy moviendo. Porque si yo no hago eso y solamente doy clic y doy clic aquí en el pinzamiento, lo que estoy haciendo es modificando mi rectángulo. Pero si yo lo que hago es, ya les dije, puede ser de esta manera, o disculpen, de esto y enter, o simplemente seleccionan, move y listo. Existen muchas maneras, es cuestión de que ustedes evalúen cuál es la mejor opción según sus preferencias, pero que al final el objetivo es el mismo, mover el objeto. Y para mover los objetos tienes que utilizar las herramientas de modificar. Lo mismo sucede con una línea. Tengo una línea y quiero mover a la línea. Ojo al dato. Si tú mueves desde el segmento inicial o final, lo que haces es modificar la geometría. Pero si tú mueves desde el pinzamiento del medio, sí puedes mover. Ojo a eso. Pero lo mismo no sucede en los rectángulos. En los rectángulos solo puedes editar, no puedes mover como tal. En la línea sí ocurre eso porque tenemos ya un pinzamiento por este lado que tú puedes mover y tenemos un tercer pinzamiento que puedes desplazar. Pero también puedes utilizar el comando move y desplazar tu objeto. Entonces, para eso sirve el comando move. Ahora, como ya les había anticipado, podemos también copiar. Seleccionamos nuestro rectángulo, copy, ponemos desde donde queremos copiar y listo. Lo bueno de copy es que puedes copiar infinitamente. En cambio, si tú seleccionas y das control C, control V y solo es una vez. Tienes que de nuevo apretar control V, de nuevo apretar control V. En cambio, como les he dicho, con copy
Muchas veces, observen, muchas veces. Ahora, tengan mucho cuidado a lo siguiente. No solamente es dar clic donde sea. Tú tienes que dar clic donde creas conveniente. Como ingeniero, por ejemplo, yo quiero copiar este objeto sobre este objeto, pero esta punta de acá quiero que se copie aquí. Entonces vas a hacer lo siguiente. Seleccionas el objeto, o seleccionas todo el objeto, o seleccionas un poco, copy, y vas a seleccionar el punto desde donde quieres copiar. Yo quiero que este punto se va a este punto. ¿Se entendió? Ahora, yo quiero que este punto de acá se vaya a este punto de acá. Entonces selecciono, copy, clic acá y listo. Ahora, yo quiero que este punto se vaya a este punto. Selecciono, copy, listo. Ahora, ¿qué sucede si yo doy clic acá, copiar? Quiero que este punto se vaya a este punto, pero yo doy clic acá. Voy a hacer esto, voy a tantear, y de eso no se trata el dibujo y la ingeniería, muchachos, mucho menos la arquitectura. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Como este es un curso básico, lo estoy explicando en detalle para que sepas. Entonces, si a este punto quiero llevarlo acá, selecciono, copiar y listo. Y de esta manera ya hemos creado esta especie de figura que parecen mayólicas que se colocan en pisos con un diseño. Pero de esa manera funciona Copy y también de esa manera funciona Move. Seleccionas Move y tú vas a darle clic desde donde quieres mover. Yo quiero mover de este lado. Así. Ahora no, yo quiero mover ahora para este lado. No, ahora yo quiero mover de este lado. Entonces ya va a depender de ti y de tus preferencias. ¿Ok? Ahora nos vamos al tercer comando que se llama stretch. ¿Cómo funciona stretch, ingeniero? Es muy interesante y a veces te hace confundir o te puede llevar al error. ¿Por qué? Observa. Si yo selecciono, bueno, mi geometría y luego doy stretch y doy un clic, lo que hace stretch es estirar mi objeto, como si fuese un chicle, que es muy diferente a hacer esto. Stretch no hace eso. Stretch selecciona y estira. Pero ojo al dato. Observen. Muchas veces stretch se confunde con el comando mover. Cuando tú vas a usar stretch, si bien das clic, y yo prefiero 1000 veces, ya saben, yo para copiar, mover, primero he seleccionado el objeto, pero para stretch prefiero al revés. Prefiero primero dar clic y seleccionar desde dónde quiero que se estire. Si yo doy clic acá, voy a poder estirar mi objeto. Pero ojo, si yo selecciono todo, mi objeto se va a desplazar o mover, no se va a estirar. ¿Pero por qué, ingeniero? Porque stretch es un comando muy delicado. Tú tienes, cuando das clic en stretch o simplemente escribes S de stretch, tienes que seleccionar la parte que vas a estirar. Así se seleccione todo. Miren, yo estoy seleccionando esta parte y se selecciona todo. Yo tengo que seleccionar solo la parte donde voy a estirar, que es esta. Doy enter y recién puede estirarse. Pero en cambio, si yo cometo el error de darle stretch y selecciono todo, ¿qué voy a estirar? Estoy moviendo mi objeto. Ahí es donde decía que a veces muchas personas utilizan mal el comando stretch y solo mueven su objeto y dicen stretch no me funciona. Pero es básicamente por eso. Ahora, utilizando el mismo elemento, vamos a hacer uso del comando rotación, que como su nombre lo dice, rota el objeto. Selecciona el objeto, rotación, ya saben, siempre especificar un punto desde donde va a rotar
y ya, podemos dar vuelta. ¿Podemos hacerlo ortogonalmente? Sí, podemos darlo ortogonalmente. Quiero rotarlo por acá y listo. De esa manera, el comando de rotación funciona. Por ejemplo, tenemos acá una línea, tenemos otra línea y tenemos un cuadrado. Yo quiero que este cuadrado o rectángulo, diré, esté a la par de esta línea. RO o dar clic acá, mi rotación, y le pego a este punto. O sea, lo asocio. Y observen, esta línea se hace un poco más gruesa porque hay superposición de dos líneas, la del rectángulo y del propio segmento, pero se encuentra en la misma base. Ojo al dato. Y desde acá y empiezo a rotar. Así. Y si por A o B quiero que la otra parte sea la que se quede junto al segmento, hago esto, rotar, y de esta manera tengo para este lado y este rectángulo rotar para este lado. Entonces, ya va a depender de cómo sepas utilizar la geometría, cómo puedas tú diferenciar los objetos, los puntos, los elementos para que llegues a donde quieras llegar, valga la redundancia. Ahora ya hemos explicado el comando rotación. Ahora lo que te voy a explicar es el comando espejo. Espejo es mirror, como su nombre lo dice. Observen. Voy a dibujar esto, una figura abstracta. Voy a tratar de juntarlo. Si se puede, bueno, no se pudo. Sin embargo, quiero dibujar un espejo sobre esto. Entonces selecciono todo, mirror, quiero que mi línea de espejo nazca de acá y observen, la línea amarilla es el espejo. O sea, si yo fuese esta persona y me miro un espejo que es la línea amarilla, miraría lo que está al lado derecho, que viene a ser pues eso. Si tú das no, dice, ¿quieres borrar el objeto fuente? Si lo doy en no, los dos se mantienen y por un lado tenemos el elemento original y por el otro lado tenemos el objeto que se ha reproducido mediante el espejo. Y eso básicamente es un espejo. ¿Se utiliza mucho a la hora de dibujar? Sí, se utiliza mucho. Entonces hay que saber cuándo podemos utilizar ciertos comandos y sobre todo espejo. Ahora viene el comando escala. Por ejemplo, tengo un cuadrado de 10 por 10 y lo que hago es seleccionar escala y mi punto base va a ser este. Si yo le coloco 2, o bueno, disculpen, vamos a hacer una copia de esto, ahí mismo, ahora sí, escala, SC también, mi punto base. Si yo le coloco 2, voy a obtener eso, voy a obtener el doble o dos veces el tamaño de mi objeto origen. Si yo hago lo mismo, dibujo otro rectángulo y ahora este lo escalo bajo este punto 0.5, viene a ser la mitad del tamaño de mi origen, que viene a ser esto. Puedo hacer el doble de esto o puedo hacer la mitad de esto. Para eso funciona escala. Escala es un comando muy amplio, muy amplio. No solamente se basa en esto, también se utiliza mucho para detallar, porque en ingeniería cuando hacemos los planos detallamos uno en 50, uno en 100, uno en 25, ya va a depender del nivel de detalle que le quieras dar. Dentro de un mismo plano vas a tener muchos dibujos en diferentes escalas, entonces es importante que conozcas la definición de escala, cómo sacar escalas y poner las escalas o las diferentes escalas dentro de un mismo dibujo. La esencia del comando es este, que puedes disminuir o aumentar la magnitud de un dibujo origen. Y ahora vamos con el siguiente comando, que viene a ser trim. Trim es cortar. Yo prácticamente lo que hago es no doy clic aquí, sino simplemente escribo tr, enter, anti-clic y selecciono lo que quiero cortar. Miren, de esta manera, de nuevo les repito, tr, enter, anti-clic y empiezo a cortar. Ojo,
No puedes cortar, por ejemplo, lo siguiente. Ahora, tengan mucho cuidado. Si ustedes han dibujado líneas, ojo, líneas, y quieren cortar, por ejemplo, quiero cortar esto. Anticlic y no me permite cortar. ¿Por qué? No me permite cortar, uno, porque esta línea de acá muere en esta intersección. Sin embargo, si esta línea pasara y yo tratara de cortar, sí lo va a hacer, pero no va a ser esta parte, sino va a ser la línea que se ha intersectado. Es como que si esto no existiese y así estuviese tratando de cortar. Y no es dable, no se podría, pero como este pedazo de línea sí se intersectaba, tanto por aquí como tanto por aquí, se pueden cortar. Hay que tener mucho cuidado en eso. Nuevamente les explico. Tengo dos líneas, dos intersecciones, y yo puedo cortar cualquier lado porque se está intersectando. Puedo cortar acá, puedo cortar acá, puedo cortar acá, puedo cortar aquí también. Pero ejemplo, yo ya he cortado esta parte. Este lado de acá ya no se intersecta. O sea, ya no cruza. Porque sí se intersecta, pero ya no cruza. Y AutoCAD me dice, en vez de que estés haciendo todo el comando, ¿por qué simplemente no lo seleccionas y lo eliminas? Y es así. Ya no puedo eliminarlo con trim. ¿Por qué? Porque la figura ya no sobrepasa al otro extremo. Esa es la consideración que se toma en trim. Ahora a continuación les voy a enseñar el comando fillet. Al principio de este curso o de este mini curso lo que he hecho es explicarles cómo podríamos utilizar o bueno el tema de los arcos, pero con fillet me parece que es mucho mejor el tema de las uniones entre líneas cuando queremos hacer una especie de curvatura. Observen, tenemos esta línea acá, tenemos esta línea acá y vamos a utilizar fillet. Fillet o simplemente F, primer objeto, segundo objeto. Lo que ha hecho aquí es extender y unir estas dos líneas. Pero ojo al dato, control Z, fillet, vamos a la barra de comandos y damos clic en radio. Mi radio era de 0, por eso esta línea se iba de frente y esta línea se iba de frente y cuando se unían se dibujaba. Pero yo le quiero poner acá un radio de 2. Primer objeto, segundo objeto y vemos que se hace una especie de curvatura que tiene de radio, ver, vamos a dar clic acá, un momento, 2. Si pronunciábamos un poco más el fillet, en este caso le poníamos 5, iba a pronunciarse, valga la redundancia, mucho más. Observe. Y le da un acabado mucho más estético a nuestras líneas. Podemos hacer una especie de terreno así, fillet con 5. Sí, otra vez Enter y otra vez Enter. Le da un acabado un poco más limpio cuando queremos hacer una especie de curvaturas. Obviamente, estas medidas no son medidas sacadas en campo, simplemente son ejemplos prácticos y académicos. Luego de eso, tenemos el comando de matriz, el comando array, que como su nombre lo indica, es una matriz. Observemos, dibujamos un cuadrado de 10 por 10, seleccionamos y tenemos tres opciones: matriz rectangular, matriz lineal y matriz polar. En nuestra matriz rectangular, observen, se ha creado una matriz y esta matriz es de 4 por 3. Podemos editarlo desde aquí, 2 por 3, 2 por 5, 4 por 5 o simplemente con los pinzamientos ir estirando a nuestro gusto. Y de esta manera nos ahorramos mucho tiempo, siempre y cuando nuestros dibujos sean los mismos. ¿Y para qué nos sirve esto? O sea, me pongo a imaginarme. Esto de acá, a ver, nos movemos un poco del centro de origen. Esto de acá puede ser un escenario, esos son los asientos. Obviamente no hay mucho detalle. Y esto. Este es el escenario. Le pongo un hatch. Y listo. Tenemos nuestros asientos.
de manera rápida, porque imagínate estar dibujando uno por uno. Entonces con matriz rectangular puedes hacer lo siguiente, o sea, puedes hacerlo mucho más rápido. Ahora vamos a la siguiente matriz, que es un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo que me ha pasado, un ejemplo de la vida real. Estaba haciendo una carretera, bueno, diseñando un pavimento, diré. Y ustedes saben, cada 8 metros, a ver, activo en este caso, tangente y cercanía. Ahora sí, cada 8 metros se hace una junta, y medio también hay otra. Y en esta junta de contracción, muchas veces se colocan fierros. Unos los llaman dowels, de esta manera. Y yo tenía que dibujar estos aceritos uno a uno. Y de pronto dije, pero ¿qué pasa si utilizo el comando path array? Observa, selecciono el objeto y selecciono la línea. Y mira, me ha dibujado mis aceros de manera rápida que hasta yo me sorprendí. Pero ingeniero, esto es un objeto conjunto, no lo puedo editar. No te olvides, podemos dar clic, explode. Y ahora sí, podemos editar este pequeño lado. Y ya tenemos nuestros aceros que hacen de dowels en nuestro pavimento. Lo mismo aquí. Podemos dar clic primero o simplemente ir a array, objeto, enter, trayectoria. Y miren, ya he dibujado mi pavimento, bueno, el detalle de los dowels de manera rápida, utilizando este comando, el comando array. Ahora, el comando polar del array puede servir para esto. Dibujamos un círculo y queremos que la gente se siente alrededor de este círculo. Entonces, polar array, objeto, enter, center point y observa. De manera automática se ha creado alrededor de 6 asientos sobre esta mesa. Tenemos un row que viene a ser como una especie de fila, que puede ser dos también. Observa, que son como filas. Lo dejamos en uno. Y tenemos 6 ítems que vienen a ser los 6 asientos, pero podemos ponerle 8. Siempre y cuando el espacio lo permita, puedo poner hasta 9. Y si el espacio lo permite, lo divide de manera proporcional. Muy interesante ese comando, el comando matriz. Muy bien. Ahora, el comando eras o es borrar, lo podemos hacer con delete. No lo utilizo mucho, para ser sinceros. Este es el comando explode, que ya lo hemos utilizado mucho. Y este es el comando offset. Offset es el comando que utilicé para hacer mis muros. En este caso, un muro de 10 por 10, Z, E, para hacer un zoom a nuestro objeto. O de offset, que es esto, y le pongo 15 de espesor. Y esto hace offset. Offset también puede hacerlo de manera exterior. Solo doy clic y selecciono. Si voy hacia el exterior, se va. Si voy hacia el interior, crea el espesor sobre el interior, sobre el exterior y sobre el interior. Hay que manejar eso, siempre de mi punto de origen. ¿Ok? Y de esa manera le coloco un hatch. Listo. Y le doy ya una especie de detalle. Quisiera que sea medio naranja. Y listo. Entonces para eso sirve offset. ¿Se puede hacer par líneas? Sí, crea paralelas. Offset.15, observa. Paralelas. De manera rápida. Un video que hice en mi canal les he explicado cómo con offset podía dibujar elevaciones de manera mucho más rápida. Así que te dejo aquí una tarjeta para que vayas y veas de manera express cómo podrías utilizar este comando muy potente. Y como les vengo a decir nuevamente, todos los comandos tienen sus pros, sus contras y tienen sus hacks.
Tú mediante la práctica te vas a dar cuenta qué es lo que más vas a utilizar dependiendo del diseño, del lugar y del proyecto. Eso ya lo dejo al criterio de cada uno. Así que lo único que trato en este tutorial es de enseñarte para qué sirve. De tu imaginación va a depender cómo lo adaptes o lo ejecutes. Ahora nos vamos al grupo de herramientas de anotación. En este grupo de herramientas lo que podemos observar es de que tenemos un texto, dimensiones, esta flechita que es el linear, líder que es directriz, table. Tenemos vamos a decir, esto es un plano. Si doy clic en text, me permite escribir plano. Pensamiento, puedo mover. Pero más utilizado o mejor es multiline. ¿Cuál es la diferencia entre multiline y single line? Uno es a una sola línea y el otro te permite editar como si fuese un cuadro de texto múltiples párrafos. Nuevamente escribo, por ejemplo, hola. No, mejor vamos a ver plano. Escala 1 en 50. Detalles. Eso es con multiline. Pero con single line especificamos la altura del texto, 20 está bien y rotación está bien. Plano, escala 1 en 50. Quiero ir hacia abajo con Enter. Detalles. Y esa es la principal diferencia. Mi primera línea es independiente de mi segunda línea. Si bien es cierto, me permitió con Enter pasar al siguiente nivel, en cambio en Multiline lo trabaja como un todo. Y la verdad, para cuando utilizamos o hacemos nuestros membretes, lo que necesitamos es eso, un Multiline y no esto. ¿Nos va a servir? Claro que nos va a servir, pero ya va a depender, como siempre dije, de tu habilidad, a dónde lo trates de llevar o ejecutar o hacer. Ahora, vamos a dimensión. Dimensión, selecciona el objeto o el primer punto, segundo punto y mide nuestro lote. Eso es dimensión, es como un acotamiento de manera rápida. Observa, 7.89, 10.36. Y aquí tenemos muchas variantes de acotación. Por ejemplo, alinear, que pareciese que es igual que linear, pero no. Vamos a observar. Imaginemos que tenemos este lote y queremos acotar con linear. Pero miren, linear solamente me permite acotar de manera vertical u horizontal. En cambio, en linear, alinear me permite acotar según su dirección. ¿Ven la diferencia? Entonces, ojo al dato. Angular, su mismo nombre lo dice, dos líneas, un ángulo y listo. Arc, para arcos, en este caso no tenemos, pero dibujamos acá cerca un arco, seleccionamos el arco y observo. Y me da este pequeño símbolo de arco de que está midiendo el arco que tenemos o que estamos observando en pantalla. Tenemos también radio, también podemos darle acá con una directriz 1.44, 43 diré, y estos estilos podemos modificar. Yo he hecho un video especial en donde les he enseñado a crear sus propios estilos de cotas y lo estoy dejando en esta pestaña que sale a continuación para que vayas al video y aprendas a modificar los estilos de estas cotas. Esto de acá no se utiliza y tú tienes que adecuarlo a, bueno, a las normas o a lo que realmente, o bueno, a lo que comúnmente se utiliza en los planos. De que se puede editar, se puede editar. Predeterminado está este tipo, no está mal, pero puedes mejorarlo, ¿ok? También podemos diámetro, aquí en este mismo círculo, lo separa del radio, que uno comienza con la R o le da una simbología de R y en el otro le da una simbología de diámetro. Lo mismo con el arco, le da esa simbología y en uno mide 1.43 y en uno el doble, como debe de ser.
Tenemos también ordenadas y jogger. No utilizo mucho estos dos, lo vamos a obviar por el momento. Luego de eso tenemos las famosas directrices. Y estas directrices son muy importantes, más que todo cuando estamos dibujando algún detalle de cimiento y queremos colocar, por ejemplo, en este punto, nivel de piso terminado. Entonces, ya aquí yo estoy señalando que en esta base está, por ejemplo, a 0.90 metros. Entonces, yo puedo modificar el tamaño del texto, el estilo del texto, y lo que quiero indicar aquí es que de aquí hasta aquí, nivel de piso terminado, bueno, esto no es nivel de piso terminado, sino nivel de, a ver, nivel, vamos a hacerlo de manera correcta, puede ser nivel de terreno natural. O mejor dicho, algunos he visto que ponen nivel superior de cimiento, en algunos libros he visto que le colocan nivel de cimiento. Ya va a depender de cómo tú utilices tu terminología en tu zona de trabajo, en tu país. Creo que existen ciertas variaciones en las que tú tienes que estar muy seguro y literal esto es lectura de planos. Así que bueno, directrices sirve para eso. Y ahora el tema de tablas, eh, lo que hace es básicamente eso. Insertas una tabla, le colocas un estilo, puedes crear tus estilos de tablas. Esto es una previsualización. Especificas el insert point, que viene a ser pues tu pensamiento, cuántas columnas quieres, cuántas filas quieres. Acá filas, el ancho de tus filas. Si das OK, tenemos un apartado de título. Y acá le puedo colocar como si fuese un Excel, nivel de piso terminado. Y en ese apartado le puedo colocar un número. Y así colocando datos, editando, porque como verás, das clic y puedes colocar formato, customizar las unidades. En este caso queremos hasta 2, y ya está hasta 2. Realmente tienes toda una gama, o bueno, una amplia gama de herramientas donde tú puedes editar tus tablas de manera rápida para poder seguir haciendo tus dibujos, ¿ok? Me parece que, espero que hasta el momento de este tutorial ahí estemos aprendiendo más sobre este software y nos falta, o bueno, ya nos encontramos en la mitad o casi un poquito más de la mitad de lo que consta este curso básico de AutoCAD 2D. Ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. En AutoCAD, ¿cómo hacemos para diferenciar una cosa de otra? Por ejemplo, hago el ejemplo del cimiento. Estoy dibujando un cimiento, este es su sobrecimiento, y digo que aquí pasa mi terreno, ¿no? Lo corto, ya sabemos cortar, pero ¿cómo digo yo que este es mi cimiento y este es el terreno natural? Para eso en AutoCAD se crean capas, los famosos layers. Damos clic acá, damos clic aquí en nuevo y colocamos cimiento corrido. Queremos que el cimiento corrido sea de color azul. Luego creamos otro que es el terreno natural y quiero que sea de color marrón. A ver, este de acá. Entonces, seleccionamos lo que es el terreno natural. O mejor, lo seleccionamos de esta manera. Y el cimiento, cimiento corrido. Entonces, muy aparte, ojo, muy aparte de que se le ha asignado un color diferente a cada elemento, si yo doy clic acá y pongo seleccionar similar, todas las líneas que comparten la capa terreno natural se van a seleccionar porque pertenecen a ese grupo de capas. En cambio, si yo doy clic a este cimiento corrido y doy seleccionar similar, todo lo que es cimiento corrido se va a seleccionar. Ingeniero, ¿cómo me puede ayudar esto? Muy fácil. Si por ejemplo solo queremos meter cimiento corrido, lo que tenemos que hacer es seleccionar la capa cimiento corrido y activar el comando LISO. Entonces, todas las capas que no sean cimiento corrido se ocultan y todas las capas que son cimiento corrido se quedan, y yo tranquilamente puedo dar clic
y empezar a colocar el área, las longitudes de lo que me interesa. Ahora, ¿he eliminado el dibujo? No he eliminado el dibujo. Doy clic en Lion y todo vuelve a la normalidad. Se ha vuelto a activar mis capas de terreno natural. Entonces, es muy importante en AutoCAD que tú sepas diferenciar o agrupar tus layers, tus capas, según los elementos que vayas dibujando y de acuerdo a eso vas a poder editar, dibujar, metrar de manera mucho más rápida. Básicamente para eso sirve el tema de las capas. Estos de aquí vienen a ser los layizos, el layón que les he estado enseñando, el aislar. Hagamos el ejemplo con el terreno natural. Seleccionamos la capa que es terreno natural, esta línea, la ISO y todo lo que no sea terreno natural se oculta. Quiero que vuelva la ion. ¿Ok? Listo. Luego de eso nos pasamos al grupo de herramienta de bloques. Y en AutoCAD existen bloques que vienen a ser ya un grupo, un dibujo agrupado como un conjunto que no necesariamente puede ser una polilínea, sino ya un conjunto que sirve para facilitar el trabajo. Por ejemplo, nosotros cuando dibujamos una planta arquitectónica tenemos un estilo de silla. Para no volver a dibujar ese estilo de silla, lo agrupamos como un bloque y cuando necesitemos, colocamos la silla. Entonces, si queremos utilizar los bloques predeterminados que vienen en AutoCAD, podemos hacer lo siguiente. Nos vamos a este triángulo invertido, Show Menu Bar, Tools, Palette, Tool Palettes y se va a crear esto, que viene a ser una especie de herramientas, caja de herramientas en AutoCAD. Nos vamos a arquitectura y encontramos un montón de bloques y bloques dinámicos muy interesantes. Por ejemplo, doy clic acá y observen, esto ya es una puerta hecha. Si te das cuenta, esta línea no converge con esta, pero sin embargo pertenece a un mismo grupo, porque ya es un bloque. Entonces, estos bloques nos sirven para colocar dibujos ya repetitivos. En el caso de arquitectura, muchas veces colocamos muchas puertas. Entonces, de esta manera, vamos, tenemos por ejemplo acá una fachada y necesitábamos una puerta. Entonces, lo que hacemos es, nos vamos ya sea a los bloques que vienen en AutoCAD o a los bloques que tenemos en algún archivo y lo colocamos y listo, lo que facilita nuestro trabajo. Esto es básicamente bloques. ¿Podemos crear nuestros propios bloques? Claro que sí, podemos hacerlo. Inclusive podemos hacer bloques dinámicos. Este tema de bloques dinámicos es muy interesante y me parece que es un tema aparte de hacer. Me parece que podría ser un curso solo de bloques dinámicos porque ya como que se extiende un poco más el video, pero sí, los bloques dinámicos constan de lo siguiente. Como por ejemplo acá pongo una puerta en planta y al ser dinámico, como dije, observen, este bloque que es todo un conjunto cambia de acuerdo a los parámetros que le hemos colocado. En este caso, una puerta de 90 grados abierta. Esta de acá también puede irse de un lado a otro. A eso le llama AutoCAD bloques dinámicos, bloques que se puedan mover de acuerdo a la necesidad del usuario. Y obviamente el mismo usuario puede crear sus propios bloques para hacer su dibujo mucho más rápido. Por ejemplo, acá también tenemos un baño y este baño, su palanca, y puede variar de un lado a otro. A eso le denomina dinámico. En este caso de acá, por ejemplo, podemos encontrarlo de manera frontal, miren, de manera vista en planta, como un corte, cómo cambia el dibujo. Esa es la novedad de los bloques dinámicos, de que el dibujo cambia de acuerdo a la vista. Pero obviamente es porque el que lo ha creado lo ha hecho así. Lo he hecho de una manera tal que este bloque en particular pueda verse o pueda utilizarse en todas las vistas que se puede realizar en un plano. Y como les venía diciendo, este es un tema un poquito más amplio de explicar, que amerita hacerse otro video, que sin duda lo podría hacer siempre y cuando vea la acogida que tenga este tutorial que le estoy haciendo para todos ustedes de manera gratuita. Y si veo, como les digo, una buena acogida, me comprometo a hacer un video de bloques dinámicos completo y explicado para el uso diario o bueno, en la ejecución de sus proyectos. Continuamos, tenemos acá propiedades y tenemos Match Properties. Y esto es también muy interesante. Por ejemplo, tenemos
Estamos dibujando un cuadrado con la capa terreno natural, pero a uno le colocamos cimiento corrido. Entonces me preguntas, ingeniero, pero yo he dibujado esto con la capa terreno natural y yo quisiera que sea cimiento corrido. Con Match Properties lo puedes hacer. Das clic, seleccionas Match y observa. Se cambia de capa. Lo mismo puede ser al revés. Puedes dar Match, lo que quieres. O en este caso, disculpen, esto le pongo cimiento corrido. Selecciono Match y se copia de terreno natural a terreno natural. Para esto sirve Match Properties. Ahora, si nuestra capa de terreno natural predeterminado tiene ya un color, podemos cambiarle de color, muy aparte de lo que ya establece la propia capa. Sin embargo, yo no te recomiendo que hagas eso. Si tú quieres ponerle un color a una capa, que sea desde aquí o desde propiedades de capas. No intentes cambiar el color de tu capa desde aquí, desde propiedades. Esto yo más lo aconsejo para, por ejemplo, líneas que no pertenezcan a un grupo definido, por ejemplo, 0, la capa 0, y ahí es donde tú puedes editar el color. Pero si ya tienes una capa y tu capa tiene un color predeterminado, no trates de editarlo. Siempre déjalo en by layer, ¿ok? Luego de eso también tenemos, o bueno, AutoCAD tiene la propiedad de ensanchar las líneas, hacerlas más gruesas. Por ejemplo, a esta la voy a poner de 30 milímetros y a esta de acá la voy a poner de 1 milímetro. Bueno, punto 30 y acá de 1 milímetro. Pero ingeniero, no se ve. Fácil. Venimos aquí, Show, Line Weight, que viene a ser mirar el espesor de línea. Y mira, uno está con punto 30 y uno está con 1 milímetro. Entonces en arquitectura siempre nos dicen, o lo que hemos llevado un curso de arquitectura, que cuando hacemos un dibujo en planta se va a presenciar mucho más el corte que se tiene a 1,20 m, lo que esté más próximo al corte. Entonces si lo que esté más próximo al corte es el muro tiene que tener un poco más de grosor. Y lo que menos se puede evidenciar o lo que menos interese, menos grosor. En este caso, punto 30 me parece que es un espesor considerable y lo que no quiere evidenciarse, by layer, y tenemos este contraste de este espesor con este, lo que indica que aquí no hay un espesor como un muro, solamente es el espesor, el grosor de la línea. Y si ya no queremos verlo, desactivamos. Pero ingeniero, no lo puedo ver. Das clic aquí en 3 puntos y nos vamos directamente a Line Weight. Ya no tengo, check, y ya lo tengo, ¿ok? De esta manera tenemos el tipo de grosor de línea. Acá ya tú puedes ver cuántos tipos de grosores hay, va a depender de tu dibujo. Ahora, también nos hemos dado cuenta que existen líneas punteadas, líneas discontinuas, y AutoCAD sí te permite hacer eso. Observa, damos clic aquí, otros, cargamos y tenemos muchos tipos de línea. Vamos a cargar todos, ¿ok? Ok, y listo. Seleccionamos y le cambiamos el grosor de línea. Pero nuevamente les digo, si quieren cambiar algún estilo, háganlo desde acá, porque desde acá también se puede colocar el tipo de línea que quieres poner. Yo preferentemente lo trato de hacer acá. Pero ingeniero, no se ve. Activamos propiedades, anticlic, propiedades, y parece ser que la escala es la que no nos permite evidenciar esa continuidad. Entonces podemos poner 0.1 y observen, en 0.1 ya se ve un poco. Sigamos bajando la escala. No, tenemos que bajarle un poco más. Y ya, el tipo de línea ya cambió. Ahora aquí le ponemos otro tipo de línea. Y estos puntos. Con uno se ve muy alejado. Entonces, punto 5, un poquito más alejado. Y listo. Tenemos que ubicar en Line Type Scale la escala correcta para que se pueda evidenciar o se pueda ver de una manera más clara el tipo de línea. Pero nuevamente les digo, no cambien desde aquí, cambien desde aquí. Si les parece muy pequeño, extiéndanlo
y hagan lo mismo con sus cuadros si es que no lo pueden ver. ¿Ok? Igual para acá es algo rápido, algo express que necesites al instante. Y bueno, de esta manera ya te he enseñado todas las herramientas que se encuentran en Home, en el grupo de herramientas que se encuentran en la ficha Home. Y me parece que aquí podemos terminar con este video tutorial básico de AutoCAD. Siento que con estas herramientas ya puedes empezar a realizar tus primeros bosquejos de planos, tus primeros bosquejos de dibujos, no precisamente de planos, sino de cualquier otra cosa que necesites hacer. Como verán, el software simplemente necesita práctica y nada más que práctica. Traté de hacerlo un poco más rápido, pero sin embargo esto lo vas a tener en el canal siempre, lo vas a tener para que lo revises una y otra vez siempre que algún dato crees que se te haya escapado o para que vuelvas a repasarlo nuevamente. Ahora, si sientes que algo no ha quedado claro, por favor te lo pido que lo dejes en los comentarios, cosa que yo respondo ya sea mediante un comentario si es algo rápido o mediante un video o short. Y que te suscribas a este canal que tiene como objetivo difundir ingeniería, enseñar a través de este tipo de videos de manera clara, de manera precisa, a través de mi experiencia. Ya saben, yo soy el ingeniero Ian Guevara y esto fue IngeGeek, el canal de la ingeniería civil.